Dios me lo bendiga, les saludo una vez más el profeta y evangelista Nabor Jaramillo. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios, a la que vive y permanece para siempre. La escritura que queremos estudiar se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 7 del versículo 1 al 10, donde tenemos un relato de un hombre que actuó por fe de una manera especial. Miremos cómo dice la escritura. En Lucas 7:1 dice: después de que hubo terminado todas estas palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Aquí está hablando de Jesucristo, que Jesucristo andaba predicando y las personas lo estaban escuchando. Llegó a la ciudad que se llama Capernaum, y en esa ciudad había algo interesante. Mire cómo dice el 2, Lucas 7:2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho. Aquí tenemos un siervo y lo que llama un centurión, una persona a cargo de soldados, a cargo de personas que le servían. Para cualquier circunstancia, él estaba ahí disponible para actuar a cualquier emergencia. Entonces, este centurión dice que tenía un siervo, uno que le servía a él, que él quería mucho, o sea, lo apreciaba hasta cierta manera, que se preocupó porque este siervo dice que estaba enfermo. Y no era cualquier enfermedad, no era una enfermedad pasajera, una enfermedad de 2-3 días o quizás una semana, sino que era una enfermedad que le podía causar la muerte. La escritura dice: y a punto de morir por causa de esta enfermedad que le había pegado a este siervo, una enfermedad mortal, y no le quedaba mucho tiempo. Y el centurión, puesto que él un siervo de él y lo apreciaba mucho, y al ver las circunstancias de este siervo enfermo a punto de morir, él se propuso hacer algo al favor de su siervo o lo que tuviese al alcance de él para poder tratar de ayudar al hombre que le servía. Mire cómo dice el versículo 3, Lucas 7:3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, aquí tenemos una clave bien importante, una palabra clave. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿qué es lo que oyó? ¿Qué palabras se hablaban de Jesús? ¿Cuáles eran las conversaciones entre las comunidades? ¿Cuáles eran las conversaciones entre los grupos sociales de Jesús? Bueno, que Jesús sanaba al enfermo, que Jesús libertaba a los endemoniados, que Jesús sanaba a leprosos, que Jesús resucitaba muertos, que para él no había nada imposible. Eso era lo que se hablaba de Jesús. Pregunta: ¿usted está rodeado de personas que hablan bien de Jesús, que ponen a Jesús en alto? La atmósfera donde usted habita, se habla de un Jesús de milagros, un Jesús de prodigios, o al contrario, se habla de un Jesús histórico. Este centurión habló de un Jesús milagroso, un Jesús que aliviaba el dolor de los seres humanos. Entonces, sigamos con la escritura. Lucas 7:3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, dice que le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo. Le envió una embajada, le envió unos judíos ancianos a que abogaran al favor de él, para que viniese Jesús a orar por el siervo de él que estaba enfermo, y no con cualquier enfermedad, sino una enfermedad que le iba a causar la muerte. Y en cualquier momento, este siervo, como dice la escritura, iba a morir, enfermo, postrado en cama. Pero este centurión envió unos mensajeros ancianos judíos que le rogasen a Jesús que viniese a sanar a su siervo. Note bien, él no dijo que viniesen a orar o que viniese a ver si él podía hacer algo. Él tenía la certeza, dijo que venga a sanar mi siervo. O sea, una seguridad, una certeza, una manera de ver las cosas bíblicamente. Busquen a Jesús, ruéguenle, explíquenle la situación, que por favor venga a sanar a mi siervo. Mire cómo dice aquí el 4, Lucas 7:4. Y ellos enviaron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo:
es digno que le concedas esto, porque ama a vuestra nación y nos edificó una sinagoga. Estos eran judíos, y dice la escritura que se encontraron con Jesús y le dijeron: Jesús, Él se merece que le haga esta visita a la casa, porque tiene un siervo enfermo, es una persona honesta, es una persona que se preocupa por los judíos, hasta fue de buena persona que Él les edificó una sinagoga. O sea, estaban dialogando con Jesús para ablandar la conversación, decirle que este era un acto de caridad, que le estaban pidiendo que viniese a hacer este milagro o esta visitación. Dice que, repitiendo el 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Dice el 6, Lucas 7:6, y Jesús fue con ellos. O sea, Jesús dijo: está bien, yo voy. Ustedes vinieron a buscarme, me dicen que Él es un hombre bueno, etcétera, etcétera, y yo voy a ir con ustedes. Y se decidió ir Jesús. Dice el 6, repitiendo Lucas 7:6, y Jesús fue con ellos. Pues dice: pero cuando ya estaban, o cuando ya no estaban lejos de la casa, cuando estaban a punto de llegar a la casa donde estaba este siervo enfermo, estaba este centurión, la casa de él, donde el siervo estaba postrado en cama, a punto de morir. Ya estaban cercas. Lo que ellos le mandaron a pedir a Jesús que viniese a visitar, ya se estaba cumpliendo. Jesús estaba a punto de llegar a la casa. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, o sea, que en otras palabras estaban a punto de llegar, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, el centurión, cuando envió a los judíos ancianos, se puso a meditar lo que él había hecho. Y se puso a meditar lo que se hablaba de Jesús. Y comenzó a recibir revelación sobre la vida de Jesús. ¿Cómo es que Jesús hacía milagros?, se preguntaba él. ¿Cómo es que Jesús resucita muertos?, se ponía a pensar este centurión. Y llegó a la conclusión de que Jesús era un hombre bajo autoridad. Llegó a la conclusión que Jesús era un hombre puesto bajo autoridad. Llegó a la conclusión de que Jesús no actuaba solo, de que Jesús portaba una autoridad genuina de la cual Él se manifestaba. Y mire lo que hizo. Mandó un segundo grupo de personas. En este caso dice que eran amigos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos con un segundo mensaje a Jesús, diciéndole: Señor, respecto a Jesús, honrándolo, no te molestes. Después de que envió a los ancianos judíos, envió otro grupo de personas con sus amigos diciéndole: Señor, no te molestes. O sea, ¿será que el centurión cambió de opinión? Dijo: que se muera mi siervo. Es imposible que Jesús lo sane. Voy a traer a Jesús a ser avergüenzado, a que ore por este siervo cuando sabemos que se va a morir. ¿Cuáles pensamientos es lo que les pasaba por la mente del centurión? Mire, aquí se lo explica la Biblia, qué pensamientos le pasaban en su mente. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, le trató de decir a Jesús: Jesús, tú eres una persona de mucha autoridad, puesto bajo autoridad. No te molestes entrar a mi techo. No soy digno de que entres a mi casa. Mire cómo dice el 7, por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti. O sea, le dijo Jesús, yo sé que tú eres una persona bajo autoridad, que ni siquiera me preocupé en ir yo mismo a buscarte. No sentí que yo era digno de salir yo mismo personalmente a buscarte, sino que envié unos ancianos de la ciudad, judíos, y ahora envío unos amigos a que te den un segundo mensaje. No eres digno, o yo no soy digno, más bien dicho, de que tú entres a mi casa. Dice, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti. Entonces le dice a Jesús, después de que él meditó en su mente cómo es que Jesús actuaba, dice, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo.
Dice el 7, repitiendo el 7 para entrar a la última parte. Pero por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti, pero di la palabra, Jesús. Extraordinario. Algo inimaginable. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque recibió la revelación que Jesús actuaba bajo la autoridad del Padre Celestial. Obviamente a través de la palabra Logos nosotros lo reconocemos de que Jesús vino bajo la autoridad del Padre Celestial. Pero di la palabra. Dice, y mi siervo sanará. Note bien, no sé si usted me está entendiendo la magnitud de la revelación de este centurión, que se puso a pensar, Jesús porta tanta autoridad que no es necesario que venga a verme. No es necesario que esté bajo mi techo. No es necesario que le imponga la mano a mi siervo. Solamente con que diga mi palabra o que suelte la palabra corrigiendo, y mi siervo sanará. Y eso fue lo que hizo. Actuó bajo lo que la Biblia llama fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Por lo cual ni aún me tuve digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Dice el 8, le explica el por cual él tiene este tipo de pensamiento. Y en el versículo 8 explica o le da una explicación a Jesús el por cual él está convencido de que Jesús no necesita entrar al techo de él. Jesús no necesita imponer las manos. Solamente que diga la palabra Jesús y su siervo sanará. Mire por qué piensa él de esta manera. Dice el 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y vienen, y a mi siervo hace esto y lo hace. Le está diciendo, yo también soy un hombre que conoce la autoridad. Yo soy un hombre que reconozco cuando a alguien se le ha delegado una autoridad. Solamente lo que tiene que hacer es hablar lo que él necesita que se haga y se hace. Y en este caso nosotros necesitamos que mi siervo sane. Necesitamos que solamente tú decretes la palabra de sanidad sobre mi siervo y mi siervo sanará. Así como yo actúo con mis soldados, que le digo a este, hace esto y lo hace, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Es el mismo concepto, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Estamos viviendo en un tiempo muy diferente, o reflejando en un tiempo una fe muy diferente. Ahora muchas personas se molestan cuando el ministro no contesta el teléfono. Se molestan cuando el ministro no visita a alguien al hospital. Se molestan porque el ministro no pudo llegar a la casa donde estaba el enfermo, porque han cambiado la manera de pensar. No lo ven como un hombre con autoridad, sino como un hombre que está obligado a someterse a las necesidades de las personas que él tiene cuidado de. Aquí era diferente. Este centurión dijo, no necesita entrar a mi techo. No necesita imponer manos. Lo único que necesitas es declarar la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Entonces dice el 8, o el 9 más bien dicho, Lucas 7:9, dice, al oír esto, cuando estas palabras de ese centurión entraron a los oídos de Jesús, dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, él llevaba un grupo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se puede traducir, hay gente que quizás no está 100% alineada a la fe de Dios o al reino de Dios, o no los consideran cristianos, pero cuando tienen circunstancias adversas, cuando tienen circunstancias que ya no pueden más con la carga, claman al Cristo de la gloria. ¿Y qué cree? Cristo de la gloria les contesta su necesidad. Y en Israel se supone que debían de haber tenido fe,
y en el Dios de los hebreos. Se supone que debían de haber tenido fe de que el Mesías andaba sobre la faz de la tierra. Se supone que debían de haber entendido que las profecías se estaban cumpliendo, pero al contrario, rechazaron a la roca angular, rechazaron al Mesías. Y este hombre, con solamente el concepto que él tenía de que Jesús tenía que ser un hombre puesto a autoridad, porque estas señales le seguían, declaró: solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre puesto a autoridad o bajo autoridad. Al oír esto, dice 9, Jesús se maravilló él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire el 10, al regresar a la casa, porque la palabra que él dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Él mismo sanó a su siervo con la declaración de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él mismo desató el milagro de sanidad. Él mismo desató lo que se requería para que su siervo fuese sano. Y al oír eso Jesús obviamente dejó que la fe del centurión se activara, se manifestara y expulsara la enfermedad de su siervo que estaba a punto de morir en su casa. Porque aquí dice, ¿por qué le digo eso? Porque en el versículo 10 dice de la siguiente manera, Lucas 7:10, al regresar a la casa el centurión, obviamente, al regresar a la casa que había sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lo sanó con la fe de declarar: Jesús, tú eres un hombre bajo autoridad. Yo te reconozco que tú eres un hombre bajo autoridad. No te molestes entrar bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Los milagros grandes, lo único que se requiere es creerle a Dios. Quizás tú estás pasando por una circunstancia muy difícil y te sientes adolorido porque los que tú confiabas como ministros te fallaron. No importa. Solamente di la palabra y tu problema se solucionará. No confíes en el hombre, no te aferres al hombre a tal grado que te olvidas del Cristo de la gloria. No enfoques tu fe en el hombre a tal grado de que te olvidas que nosotros le sirvemos al Dios de los hebreos, al Cristo de la gloria, el unigénito del Padre que está a nuestro favor. Hoy es el día de tu salvación, hoy es el día de tu milagro. Te digo lo siguiente, cerramos con lo siguiente: solamente di la palabra y tu problema se solucionará. Vamos a orar antes de cerrar este segmento. Tú que me estás escuchando, para que recibas esta fe, esta revelación. Amantísimo Padre, en este momento le pidemos por los que están escuchando este programa, los que han permitido estarse permanente hasta el final de este mensaje. Ahora, Señor, nosotros le pidemos que usted les aumente la fe, que aprendan a decir la palabra, a declarar la palabra para que usted actúe en las circunstancias que ellos están pasando en este momento. Adversidades, conflictos, problemas serios. Padre, ayúdeles a recibir esta revelación de que lo único que se requiere es decir una palabra de autoridad y usted actuaría a favor de ellos, Señor. Todo esto se lo pidemos en el glorioso nombre que está sobre todo nombre, Padre, y en el nombre de su amado Hijo, Jesucristo. Así es que Dios nos lo bendiga una vez más. Les saluda el profeta y evangelista Nabor Jaramillo y hasta el próximo mensaje.